Sí, yo coincido contigo. Ahorita que te estoy escuchando, mira, el mismo Bernard Lonergan habla mucho de lo que nosotros hacemos, lo hacemos como desde nuestra precaria humanidad. Él habla mucho de este tema de nuestra precariedad, ¿no? Y me gusta mucho porque en ese sentido me parece un filósofo muy realista. Y él dice, tenemos que detenernos a observar la complejidad humana, porque si no nos detenemos ante esta complejidad, nosotros podemos caer en extremos que Lonergan llamaría, eh, podríamos caer en algo que se llama idealismo moral. El idealismo moral es esto de aquí hay estándares muy altos de acción moral, ¿no? Donde se promueve que tú tienes que estar aquí en el top de las virtudes, de las acciones buenas, positivas, todo el tiempo, ¿no? Y ¿qué pasa cuando no llegas a eso? Porque los humanos somos humanos, ¿no? Y al ser limitados, eh, lo vivimos en nuestra propia historia, ¿no? Si para Bernard Lonergan, el bien humano, lo que él entiende por bien humano, es el bien humano es una historia, el bien humano es concreto, el bien humano no es abstracto, el bien humano al ser una historia, tiene un contexto también sociocultural, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a hacer exploraciones mucho más profundas, porque si no, podemos caer en la tentación de un idealismo moral que lejos de acercarnos al otro que es concreto, nos puede alejar de esto, ¿no? Y híjole, cuando yo conocí esto de Lonergan dije, wow, o sea, por fin un filósofo que dice algo así, ¿no? Que está hablando de, pues, esta precariedad, de esta limitación que tenemos los humanos. Y, y fíjate, Lonergan dice, es que todos los humanos tenemos una estructura que es invariante, que lo único que tenemos que hacer es como explorar esta estructura. Y Lonergan te dice, tú tienes que explorar el método que tú mismo eres. Tú eres un método que tienes que aprender a leerte, ¿no? Tú eres un método que tienes que aprender a leerte. Y dice Lonergan, mira, si tú estás atento a lo que aportan tus sentidos, a partir del dato que aportan tus sentidos, este dato de la experiencia, después tú puedes empezar a explorar lo que tú sientes a partir de este dato de la experiencia, tus emociones. Y a partir de este dato, primero de lo que tocas, de lo que hueles, de lo que saboreas, y luego de lo que sientes, empiezas a hacerte preguntas a partir de tu inteligencia, preguntas que te lleven a tratar de conocer más la realidad. Y luego, después de que tu inteligencia hace esto, tu razón va a tratar de hacer preguntas que contrasten. Esto que yo estoy viendo, sintiendo, esto que yo estoy tocando, oliendo, sintiendo, y que me hace sentir así, ¿es real? ¿De qué manera me aproximo a esto? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo vivo? Y ahora, ¿cómo me relaciono con esto? Viene este siguiente paso que es la responsabilidad, ¿no? Y entonces, y Lonergan dice, si todos estuviéramos más atentos, si nos comprometiéramos a ser inteligentes, razonables y responsables, no irresponsables, sino responsables, nosotros tendríamos una vida mucho más, mucho más significativa. Y nos daríamos cuenta también que a veces fallamos, ¿no? Que nos equivocamos, y que nuestra libertad también, en cierto sentido, es limitada, ¿no? Se da desde esta precariedad. Y todo esto de lo que te estoy hablando, diría Lonergan, todo ser humano puede hacer esto, absolutamente todo ser humano puede hacer esto, solo es cuestión de estar atentos.
y de animarnos a empezar este proceso, que además es un proceso que va como en un flujo, que es como si fuera un flujo, no es que estén separados, ¿no? Es como un proceso de autoconocimiento en el que cuando tú te observas, aprendes de ti y es muy interesante. O sea, es un proceso en el que estás aprendiendo, pero también te estás descubriendo. Y Lonergan, desde este sentido, Javier, tiene como una propuesta que te permite evitar caer en polarizaciones, porque ahorita yo te escucho y es que no estamos exentos nadie de caer en polarizaciones. Los aristotélicos tomistas que se pelean con los idealistas que vienen de la escuela de Descartes o de Kant o de Hegel, y entonces yo me peleo y me radicalizo, ¿no? Porque yo soy idealista y yo a lo mejor soy un realista crítico o tengo otra postura. Y eso nos puede pasar desde la filosofía, desde la psicología, desde la pedagogía, desde la política, desde todos los ámbitos. Incluso también los psicoanalistas, los nietzscheanos, y eso también corren ese mismo riesgo de dogmatizar y también como excluir esas posibilidades. O sea, justamente la intención de hablar de humanismo era esa, o sea, como abrir también ese espacio para que haya un diálogo sobre el humanismo sin que haya como sí, que haya como este diálogo entre posturas que a lo mejor son incluso contrarias, ¿no? Claro. Pero que son contrarias y a la vez también tienen sus puntos de encuentro. Que a veces eso es lo que se nos olvida, o sea, como que estamos muy peleados en la academia y como muy, pues sí, cada quien como en su nicho, como en sus cosas, que solemos excluir las otras, lo que se dice de otras partes. O sea, también no hay que olvidar que, por ejemplo, Foucault y Jean-Paul Sartre, que tenían como esta diferencia teórica súper marcada, pues eran amigos, o sea, y además, pues, digamos, había también sus puntos de encuentro. O sea, yo he visto psicoanalistas también que citan de repente a Jean-Paul Sartre, por ejemplo, y es también un punto súper contrario, pero que tiene como puntos en donde podemos conectar y donde podemos dar también una lectura distinta. Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo. Jean-Paul, también qué sería de nosotros sin ese afán de Jean-Paul, que se nota tanto en la náusea, una especie de desesperación por encontrar sentido, que conmueve, que lastima, que a veces también desespera y dices, no quiero seguir leyendo ahorita, por favor, a Sartre, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y mira, tú acabas de decir algo súper interesante. Pueden ser contrarios y podemos encontrar puntos de encuentro, ¿eh? Lo que yo te decía de Karol Wojtyla, cuando yo empecé a leer a Karol Wojtyla y veía cómo se aproximaba tanto a Marx y cómo destacaba tantas cosas positivas de Marx, yo decía, wow, no, o sea, porque desgraciadamente, como en todo, todavía hay creyentes o hay católicos que piensan que Marx no tiene nada que proponer, cuando Marx tiene mucho que proponer, por ejemplo, ¿no? El tema de su ateísmo es un tema que además está muy bien también fundamentado, ¿no? Pero el tema de la praxis en Marx, esta apuesta por lo práctico, esta preocupación genuina por el otro, por el otro, ¿no? Tratar de salir de sí para llegar al otro, es muy interesante y es rescatable. Entonces, yo coincido totalmente contigo. Yo celebro que tengas estos espacios de encuentro porque Bernard Lonergan, fíjate, Lonergan tiene un método que es un método que primero él utilizaba para la teología. Tiene hasta un libro que se llama Método en Teología. Y en parte de ese método habla especialmente de la dialéctica. Y en la dialéctica dice, es muy importante darnos cuenta cómo, a pesar de repente de ver polos, tenemos que
buscar que esos polos se encuentren en algún punto, porque solo así podemos romper inercias radicales o tendencias muy dogmáticas, inclusive destructivas. Sí. Y justo ahorita, Javier, yo creo que es muy buen momento, y te agradezco mucho este espacio, porque es muy buen momento para decirle a tu auditorio, híjole, cuidado, cuidado con posturas muy radicales o polarizantes o excluyentes, porque si realmente queremos construir comunidad, si realmente queremos abonar al tejido social, tenemos más bien que afinar estas habilidades para encontrarnos. Uh-huh. Porque si afinamos, bueno, yo lo he pensado así, ¿no? Pero es que ¿de qué sirve, Javier? Imagínate que tú eres un buenazo que te especializas en el humanismo y eres el más buenazo de todos en humanismo, ¿no? Y de repente te topas con el otro que es el súper buenazo en psicoanálisis y en vez de poder generar el diálogo, o sea, acabas peleado, ¿no? Y entonces yo digo, ¿de qué sirve tanto estudio, tanta precisión, tanto rigor, si eso que yo estoy aprendiendo no facilita el encuentro? Sí. Además siento que a veces esos debates académicos terminan más bien como en una pelea de egos. Eso que te iba a decir. Como de a ver quién sabe más, a ver quién desprestigia más. O sea, como que es esa onda como, pues sí, de rivalidad, de solo puede haber una postura correcta, de ambas partes, o sea, porque también lo cierto es que si bien el psicoanálisis también ha habido como mucha gente que lo dogmatiza, ¿no? También del otro lado ha habido también como mucha gente que ha dogmatizado, ¿no? Y como que... Muchísimo. A mí lo que me preocupa a veces de cómo, ni siquiera del humanismo, sino como de lo que la gente entiende por humanismo, es como que es esta cuestión de que no se dan cuenta que es una postura teórica, que es un posicionamiento, que es una mirada y que tiene sus propias reglas y que tiene sus propios tiene sus propias reglas de juego, pero que pues hay otras posturas con otras reglas de juego, con otros posicionamientos, con otras miradas que también habría que incluir, que también habría que interesarse por ellas y que también habría que establecer como este diálogo que yo te agradezco muchísimo también que podamos tener este diálogo. O sea, creo que es para mí algo muy valioso porque, sobre todo porque estas, siempre ha sido como, siempre hemos platicado y súper padre, ¿no? O sea, y creo que esto pues también como que es un reflejo de eso, o sea, como qué padre que podamos ser tan abiertos como en hablar de un tema en el que a lo mejor hay posturas contrarias, pero que y en ciertos puntos, porque en muchos puntos también creo que durante la plática concordábamos, o sea, claro, como sí, claro, o sea,